desde gente que entró a la dark web sin ninguna medida de seguridad y rastrearon su ubicación real, hasta ciberdelincuentes que hackearon casas de familias y revelaron sus secretos más oscuros. Prepárate para ver 3 historias espeluznantes de la dark web. La última es la mejor. Todo esto tuvo lugar en 2022. Solicité un trabajo de revisión remota a través de LinkedIn con una empresa conocida, o al menos eso pensé. Un caballero llamado Alex me contactó por correo electrónico para averiguar mi disponibilidad para una entrevista. Me entrevisté por Skype y luego con Marlin, que fue una serie de preguntas. En realidad nunca hablé con él, y esa debería haber sido la primera señal de alerta. Marlin me avisó varios minutos después de enviar mis respuestas que me habían contratado. Completé el formulario 1099 con mi nombre y dirección y firmé el contrato. Me aconsejaron que me enviarían un cheque, que debía firmar y depositar en mi cuenta, y luego usar los fondos para comprar una estación de trabajo necesaria para el trabajo y pagarle a un proveedor. Todo esto sonaba un poco extraño, pero usaron muchas palabras clave que eran exactamente lo que quería escuchar. Firmé un cheque, me enviaron efectivo por adelantado y pagué al proveedor. Sé que todo suena a dama estafa, pero en ese momento era un tipo que buscaba trabajo y ellos eran una empresa dispuesta a enviarme varios miles de dólares para contratarme. ¿Qué tipo de estafa implica enviarme dinero directamente primero? No se me ocurrió ninguna, así que me consideré muy afortunado de tener una oportunidad tan interesante ante mí. Por desgracia, aquí estoy enviando mi propia historia de terror personal. El cheque de $3,000 de la compañía apareció como disponible en mi cuenta corriente personal de inmediato, así que confié en el banco para ver qué fondos estaban disponibles y pensé que podrían usarse. Me puse en contacto con el proveedor, cuyo nombre era Kim, a través de Text para hacer pagos en incrementos para igualar los $3,000. 2 pagos se hicieron a través de Zelle, por la cantidad de $500 cada uno a un individuo, y otro a través de Venmo, por la cantidad de $1,000 a otro individuo. No conocía personalmente a ninguno de ellos. Sé lo que todos están pensando. ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Esto era dinero que simplemente apareció en mi cuenta. Pensé que esto era simplemente algún tipo de protocolo para que la compañía me integrara. Todo parecía oficial, y había dinero de la compañía en mi cuenta, o eso pensé. Así que todo parecía muy legítimo. Además de todo eso, cuando alguien te entrega dinero con instrucciones, simplemente haces lo que te dicen. De lo contrario es un robo. ¿Sabes a qué me refiero? Una vez que apareció el dinero, sentí que estaba en apuros. De lo contrario, estaría en algún tipo de problema. Sabía que el dinero del cheque de $3,000 no era mío, pero pensé que podría pagar el resto de lo que se le debía al proveedor de ese cheque y aún tener fondos existentes que ya estaban en mi cuenta. Si hubiera sabido que los fondos aún no estaban disponibles, nunca habría realizado ninguna transacción adicional. Todo esto tuvo lugar durante el fin de semana del Día del Trabajo en 2022. Lo que sucedió es esto, porque ese dinero era tan nuevo en mi cuenta, técnicamente todavía estaba pendiente. Así que todos los fondos que pagué desde mi cuenta, en realidad era mi propio efectivo, no de los $3,000. Simplemente pensé en hacer un intercambio y dejar que el nuevo efectivo completara lo que estaba desembolsando por mis ahorros. Recibí una llamada del banco el día después del Día del Trabajo. Me informaron que el cheque era fraudulento. No había ningún lugar de retención en el cheque. Mientras tanto, el saldo de mi cuenta corriente había pasado a ser negativo. Me aconsejaron que no me comunicara con ninguna de las personas involucradas y que presentara un informe policial de inmediato, lo cual hice ese mismo día. Los $3,000 ahora eran nulos y además envié cada centavo que tenía a estos proveedores. Esto se estaba convirtiendo en una situación oscura y desesperada. Recibí un correo electrónico de Alex y un mensaje de texto de Kim sobre el envío del resto de los fondos y la estación de trabajo a mi domicilio. No hace falta decir que no respondí a su solicitud ni volví a tener noticias suyas. Guardé toda la correspondencia y presenté informes a varias agencias. Estoy empleado a tiempo completo y estaba tratando de obtener ingresos adicionales durante algunos tiempos difíciles, especialmente cuando el COVID aún estaba rampante. No pude reconocer los signos de una estafa. Me encontré en un momento débil.
Llegué tarde al cumpleaños de mi abuela debido al día de mi entrevista, así que tomé a mi nuevo empleador como una buena señal. Me enfermó que la gente del lado oscuro de la web se aprovechara tanto de mí, especialmente cuando solo intentaba hacer lo correcto con mi familia y el mundo. Con mucho trabajo, mi esposa y yo somos un hogar de un solo ingreso. Ella está discapacitada y todavía está en el proceso de solicitar beneficios federales. Estaba tratando de hacer lo que podía para llegar a fin de mes. Esto realmente nos lastimó mucho. Toda la situación todavía nos tiene atrapados. Me siento especialmente como un fracaso después de todo este tiempo. Necesito comunicarme con el 988, ya que la situación ha sido muy traumatizante. También me tomé un tiempo libre de mi trabajo después de que sucedió. Tengo ansiedad y depresión, por lo cual me tratan, lo que obviamente ha empeorado desde que ocurrió este evento. Para las personas a las que les ha sucedido, no hay forma de alivio, solo una vergüenza brutal y abrasadora. Todo lo que podemos hacer es ocultarlo. Dios no permita que alguien descubra que me han estafado y luego tenga que explicar que soy ingenuo y sin un centavo. Las agencias a las que presenté el informe no se comunicaron conmigo o no pudieron ayudarme. Estaba más que derrotado y tuve pensamientos muy oscuros después de darme cuenta de todo. Realmente solo veía una salida. Afortunadamente, recuperé el sentido y luego hice lo mejor que pude para lidiar con la situación en sí. Seguí con la policía, pero realmente no pudieron hacer nada más por mí. Simplemente continuaron avisándome que necesitaba comunicarme con la oficina del fiscal general, lo cual ya había hecho. Intenté trabajar con mi banco, pero me informaron que, dado que la actividad de Venmo y Zelle fue iniciada y autorizada por mí, las reclamaciones de disputa para ambos fueron denegadas. Evidentemente, existe algún tipo de reglamento conocido como Reg E, que no brinda protección a los consumidores en caso de pagos autorizados resultantes de estafas. Por lo tanto, no tuve suerte. Hasta donde yo sé, la cuenta de Skype, la cuenta de Venmo y la cuenta de Zelle para todas las personas involucradas todavía están activas. Hay algo condenatorio en eso. ¿Cómo nadie lo vio? No hay consecuencias para ellos, pero para mí, estas personas no perdieron el sueño, no tuvieron que huir ni desaparecer, y todavía usan las mismas cuentas para realizar sus estafas. Me sorprende que haya agencias y fuerzas del orden con toneladas de rastros en papel y pruebas que respaldan todo y que todavía no puedan hacer nada. ¿En qué clase de mundo vivimos donde la gente puede hacer esto a plena luz del día y nunca los atrapan? No sé todos los pasos que tomó la policía con este tema, qué protocolos se siguieron o si concluyeron que esto probablemente ocurrió en el extranjero, ya que el oficial asignado a mi caso me lo mencionó. Me di cuenta de que esta situación no es tan grande como muchos de los otros problemas que encuentra la policía, pero esperaba que se hubiera realizado una investigación más exhaustiva. Por lo tanto, los estafadores continúan saliéndose con la suya. Entiendo que no hubo actividad no autorizada en mis cuentas y que yo inicié estos pagos. Sin embargo, nunca lo habría hecho si hubiera sabido que se trataba de estafadores y que eran parte de una estafa gigante. Electrónicamente los fondos aparecieron como disponibles en mi aplicación móvil, lo cual es engañoso. Si hubiera sabido que no estaban disponibles, me habría abstenido de realizar cualquier transacción hasta que recibiera respuesta de mi banco y me informaran que el cheque era fraudulento. Pagué un alto precio contra mi mejor juicio. Perdí $2,000. Desde entonces, tomé medidas adicionales y soy mucho más cauteloso al solicitar y ver investigar trabajos en línea. Pude encontrar un puesto estable y legítimo a tiempo parcial y volver a encarrilar mi vida en su mayor parte. Mentiría si dijera que todo este problema no me persigue todavía cada vez que pienso en ello. Nunca antes me había pasado algo así. Nada que al menos no implicara que me enviasen y me robasen dinero. Qué forma tan creativa de desangrar cuentas. Todo esto fue un crimen digital. Todo en línea, por supuesto. Pero hubo una noche, en medio de todo esto, en la que algo sucedió en la vida real. Fue después de que supe que todo era una estafa, pero justo antes de hacer el informe oficial. Era tarde para mi esposa y para mí. Cuando ella se iba a la cama, descubrí que no podía conciliar el sueño. Caminé del dormitorio a la sala de estar y fui a la oficina antes de sentarme en una silla y simplemente mirar el techo, tratando de aclarar mi mente en plena noche. Fue entonces cuando creí escuchar un golpe en la puerta. Miré hacia abajo y esperé.
Nada volvió. Pensé que solo estaba escuchando cosas. Un síntoma de mi estado mental angustiado. Sin embargo, me asusté lo suficiente como para volver al mundo real, momento en el que me recompuse y me fui a la cama. No fue hasta la mañana siguiente, cuando salí a tomar el café, que encontré una carta pegada con cinta adhesiva a la puerta de mi casa, muy inusual para mi casa e inusual para mi vecindario. Con la situación actual fui muy cuidadoso. Saqué esa carta con cuidado, la llevé adentro y llamé al investigador que manejaba mi caso para obtener más instrucciones. Me dijo que esperara y que necesitaba presentar pruebas. Hicieron lo que hicieron y no arrojó resultados, ni ADN ni huellas dactilares. Nada. Solo un sobre blanco desnudo con una carta dentro. Cuando lo abrimos, todo lo que decía era "gracias" en letras impresas. Hasta el día de hoy no tengo idea si estaba relacionado, pero el momento fue impecable. La limpieza de la carta y el sobre también eran sospechosos. De cualquier manera, no obtuvimos pistas y simplemente fue a la pila de pruebas. La parte más aterradora fue que tal vez alguien sabía dónde vivía, incluso sabía que estaba despierto esa noche. Me hizo preguntarme qué tan comprometidos estaban todos mis dispositivos. Hasta el día de hoy nadie fue atrapado y probablemente nunca lo serán. Todos pueden agregar insultos, pero créanme, lo he escuchado mucho desde que esto sucedió y desearía que nunca hubiera pasado. Quería compartir mi historia porque no quiero que lo que me pasó a mí le pase a cualquier otra persona. Siempre he amado mi vecindario. Es tranquilo y amigable. El tipo de lugar donde puedes dejar las puertas abiertas sin preocuparte por nada. He vivido en estos suburbios casi toda mi vida. Siempre han sido así, lindos, pintorescos y exactamente lo que la gente espera cuando imagina la América de clase media. No todos sabemos los nombres de los demás ni nada. Esto no es Mayberry, pero todos teníamos una buena comprensión de la comunidad y de cómo fluían las cosas. Al menos el crimen era mínimo por lo que recuerdo. Pero como sabemos, ese tipo de cosas siempre pueden cambiar. Durante la pandemia de COVID fue cuando nos pasó a nosotros. Comenzaron a aparecer caras extrañas y noté que personas que no encajaban del todo. Esto definitivamente estaba sucediendo en todo Estados Unidos. Cientos de personas salieron de las ciudades en masa, no, miles, y se desbordaron hacia las pequeñas comunidades y suburbios de las afueras, pensando que habría menos protocolos y restricciones. Y aunque tenían razón, eso se debía solo a que teníamos una población limitada. Una vez que llegaron 10.000 personas adicionales, la ciudad llenó los hoteles y comenzaron a dormir en sus coches en las calles. Las cosas cambiaron y teníamos las mismas leyes y restricciones que esas grandes ciudades. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero a medida que pasaron las semanas me di cuenta de que algo andaba mal. No fue nada importante, pero definitivamente apareció en mi radar. Estaba trabajando desde casa en ese momento, y con menos cosas que hacer me encontré vigilando el vecindario. Fue entonces cuando vi este coche viejo y destartalado, con pasos de rueda oxidados y ventanas cubiertas. Simplemente parecía un problema. Estaba estacionado frente a la casa de los Johnson, donde vivían unos adolescentes. Pensé que tal vez pertenecía a un amigo visitante, pero algo en ese coche me hizo sentir incómodo. Nunca había visto un coche tan cuestionable dentro de nuestro vecindario. Lo vigilé, pero no vi a nadie ni nada. «Oye, cariño, ven a ver esto», llamé a mi esposa señalando con la cabeza hacia la ventana. Ella se acercó y miró hacia la calle. ¿Qué? Estoy mirando ese coche. Es extraño», concluimos. Ambos estuvimos de acuerdo en que estaba fuera de lugar, pero en realidad no había nada más que hacer, a menos que quisiéramos llamar a la policía, y yo no estaba tan interesado. Simplemente me sentí definitivamente rebasado, como si cruzara una línea, por así decirlo. Probablemente no era nada de todos modos, pero tomamos nota de mantener un ojo en la calle y ver si el coche se iba. El coche iba y venía esporádicamente, en intervalos aleatorios, y todo sin ver al conductor. Era misterioso, pero no era el fin del mundo. Terminé olvidándome de eso. Probablemente fue solo la paranoia del COVID nublando mi cerebro. Una semana después, noté que la policía ahora patrullaba el vecindario. Eso era inusual, nunca vimos policías por aquí, a menos que fuera para poner una multa por exceso de velocidad o buscar a un gato perdido. Al principio no sumé 2 y 2,
Solo pensé que era una patrulla aleatoria, o tal vez estaban buscando a algunos chicos problemáticos. No era la primera vez que un grupo de estudiantes de secundaria atravesaba patios traseros para escapar de alguna tontería que hubieran orquestado. Patrullaron un día y luego al siguiente. Para el tercer día, recordé ese coche extraño y pensé, tal vez algo esté pasando después de todo. Luego vi a un oficial tomando un informe de la casa al lado de los Johnson. Mi curiosidad alcanzó su punto máximo en este punto. ¿Qué más necesitaba saber?, me pregunté. Era bastante obvio que algo estaba pasando en este punto y yo estaba siendo entrometido. Quería saber la gravedad del asunto. Observé desde mi ventana, mientras el vecino le explicaba algo en lo que parecían vagos detalles al oficial, que estaba tomando notas. ¿Qué está pasando?, le pregunté a mi esposa, mientras veíamos al oficial asentir y tomar notas. Tal vez alguien informó sobre una persona sospechosa, sugirió ella. O tal vez estaban celebrando una fiesta allí. ¿No se supone que no debemos tener reuniones de más de 6 personas o algo así? Ella tenía razón, esto fue bastante temprano en la pandemia de COVID y teníamos esas estúpidas reglas. De repente me tranquilicé. Probablemente tenía que ver con el COVID, probablemente algo realmente estúpido. Y aquí ya me había hecho un mundo, me quedé quieto. Aunque mantuve un ojo en la escena hasta que el policía se fue y todo volvió a la calma. Mi esposa y yo nos acomodamos, cenamos y nos olvidamos de la rareza que había afuera. Nos sentamos a mirar Netflix por la noche y descubrimos que no podíamos hacer que nada funcionara. El internet estaba conectado, pero la velocidad era inexistente. Nada se cargaba, solo giraban círculos en el buffer. Después de unos minutos de retoques, no sabíamos qué más hacer. Un par de llamadas a amigos nos llevaron al servicio de atención al cliente y nadie tenía respuesta. Intentamos restablecer el router y funcionó, pero solo por un minuto. Finalmente, nos dimos por vencidos y simplemente nos quedamos en el sofá mientras avanzaba la noche. No podía quitarme la sensación de que algo definitivamente estaba raro y fuera de lugar. Seguí mirando por la ventana y fue entonces cuando los vi otra vez. Una patrulla policial sin identificación estaba estacionada en el camino, parcialmente oculta. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando me di cuenta de que lo que estaba pasando era serio, esta vez. ¿Podría ser eso lo que dejó fuera de servicio el internet? Ven a ver esto, susurré, señalando con la cabeza al coche de policía. Ella miró por la ventana y abrió mucho los ojos. ¿Qué están haciendo ahí afuera?, negué con la cabeza. No lo sé, pero definitivamente lo descubriré mañana. Nos acurrucamos en la ventana un rato más, esperando a ver si pasaba algo más. No pasó nada, ni luces ni sonidos. Volvimos a hablar de ello entre nosotros, tal vez pensando que podría estar conectado. Y si lo estaba, ¿cómo y sobre todo, por qué? ¿Por qué estaban sucediendo estas cosas raras, de repente otra vez? Sé que probablemente estábamos un poco nerviosos por haber sido literalmente invadidos por refugiados del COVID y todas esas historias horribles sobre ocupantes ilegales y cosas así, o incluso comunidades enteras siendo tomadas por locos. A medida que avanzábamos a la cama, no podía quitarme esa sensación de que algo estaba pasando en nuestro tranquilo vecindario y estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Voy a hablar con los vecinos mañana, le dije a mi esposa mientras nos acomodábamos. Tal vez incluso a la policía. Ella también asintió con los ojos todavía fijos en la ventana. Está bien, cariño, pero ten cuidado. Asentí, pero mientras me dormía, no podía quitarme esa sensación. La sensación de que estábamos atrapados en algo en lo que definitivamente no deberíamos estar. A la mañana siguiente me levanté. Me preparé para el día y luego esperé, hasta que pensé que sería apropiado cruzar la calle y comenzar mi ronda de preguntas. Casi quería ver si los vecinos estaban levantados y tal vez incluso salir antes de molestarlos. Estaba nervioso por lo que podría descubrir y también nervioso por no descubrir nada en absoluto. Caminé hacia la casa del vecino solo un minuto después, sintiendo esta sensación de inquietud. La calle estaba vacía. No había señales de ese coche extraño, ni del coche de policía. Eso fue un poco molesto porque eran como mis piezas de referencia de toda esta rareza, evidencia de los coches en el bloque.
Sin ellos no tenía nada tangible que mostrarles, si eso tiene algún sentido. De cualquier manera, me acerqué a la puerta y toqué. Después de un breve momento, se abrió para revelar a mi vecino, todo limpio y luciendo elegante, el tipo menos sospechoso del mundo. «Hola, tío, ¿qué pasa?», le pregunté tratando de sonar súper casual. «No mucho», respondió haciéndose a un lado para dejarme pasar. «Simplemente lidiando con algunos problemas extraños de Internet», asentí con simpatía. «Sí, también hemos estado teniendo algunos problemas, pero la policía estaba aquí. ¿Qué fue todo eso?», dudó y miró nerviosamente a su alrededor. «Para ser honesto, no estoy muy seguro. Nos hicieron algunas preguntas sobre nuestra actividad en la web y luego tomaron una declaración». Fruncí el ceño. «Eso es raro. ¿Dijeron de qué se trataba?». Negó con la cabeza. «No, solo dijeron que era algún tipo de cuestión de seguridad. Hablamos un poco más y mencioné el coche, pero él no sabía nada al respecto. Dijo que simplemente estaba teniendo problemas con la web, más o menos los mismos problemas que teníamos nosotros. Su proveedor de servicios de Internet se comunicó con él y le recomendó que desconectara su módem y su router, todo lo que había en la red, y esperara. Pensó que sonaba como una estafa o algo así, pero resultó ser una empresa legítima. Hizo lo que le indicaron, y al día siguiente la policía apareció, confiscó el equipo y eso fue lo último que escuchó. Nos despedimos después de eso y seguí mi camino». Salí de su casa sintiéndome más perplejo que nunca. Mientras caminaba de regreso, decidí probar mi Internet otra vez. Tal vez ya estaba funcionando, pero cuando me conecté, descubrí que aún no funcionaba correctamente. Estaba conectado, pero no podía acceder a ningún sitio web ni enviar mensajes. Fuera lo que fuese, era como si no quisiera enviar nada. Pasé la siguiente hora solucionando problemas, escaneando en busca de virus y comprobando posibles problemas. No encontré nada, así que, como última opción, desconecté todo, lo dejé reposar un tiempo y luego lo volví a enchufar. Reinicié la red y cambié tanto el nombre como la contraseña, pensando que esto podría ayudar. Mientras hacía todo esto, eché un vistazo afuera y vi ese sucio coche de nuevo. Sabía que tenía que estar involucrado en lo que sea que estaba pasando. 2 casas sin internet y la policía patrullando a todas horas sonaba como una conspiración directa. Terminé mis cosas de la red y salté a mi teléfono, que aún funcionaba sin Wi-Fi. Comencé a buscar respuestas en Reddit. La mayoría de las publicaciones y comentarios hablaban de seguridad de Internet comprometida, pero no podía ser nuestro caso. Mi esposa y yo no abrimos spam ni visitamos sitios web raros. En ese momento, alguien llamó fuerte a nuestra puerta. Dudé, sintiendo una sensación de temor. ¿Quién podría ser? ¿La policía, viniendo a confiscar mi módem ahora? Pensé en mi vecino y los policías que vinieron a tomar sus cosas. Definitivamente era una sensación espeluznante en el momento. Tal vez estaba tramando algo, nada bueno, algo privado, y los policías lo atraparon en medio de un busto. Sabía que no estaba tramando nada nefasto, pero alguien estaba aquí de todos modos. Me acerqué lentamente a la puerta y la abrí, para encontrar a un joven desaliñado alejándose de mi entrada. Era como si hubiera llamado y de repente se acobardara. Me tomó un minuto levantarme y abrir la puerta. Tal vez pensó que no estaba en casa. Este chico con aspecto de tonto definitivamente no era la policía. «Espera», llamé sintiendo una sensación de inquietud. «¿Qué necesitas?». Se giró y sus ojos estaban hundidos y su piel pálida. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Luego se detuvo en su lugar y mantuvo sus ojitos brillantes fijos en mí. «¿Eh? ¿Qué hice?», pregunté de nuevo, pero esta vez casi gritó. Era como si fuera un psicópata verdaderamente desquiciado, ojos saltones, saliva volando de su boca. Me di cuenta de que lo que sea que este niño estaba hablando le enfurecía. Definitivamente sentía algún tipo de pasión. Nunca lo había visto antes, nunca había tratado con él, así que realmente no sabía qué decir o cómo responder. Él sacudió la cabeza y se alejó dejándome aún más confundido e inquieto que nunca. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, me di cuenta de que definitivamente estaba fuera de mi elemento con todos estos problemas de Internet, la policía visitando y el coche extraño. Tiene que estar conectado,
Todo se estaba acercando a nosotros. No soy policía, no soy un investigador, ni siquiera soy un luchador. Simplemente sentí el peso y la proximidad de algo potencialmente peligroso que quería resolver. Quería que la policía estuviera en el lugar de inmediato. Retrocedí dentro, con el corazón acelerado por el miedo. ¿Qué está pasando y por qué? Ahora estaba siendo atacado mientras esperaba que mi esposa volviera a casa. No podía quitarme la sensación de que estábamos en grave peligro. El lento ardor de la curiosidad se había convertido en un furioso fuego de terror. Supuse que la policía aparecería en cualquier momento para arrestarme, pero quién sabe. Tal vez alguien me estaba incriminando en ese mismo momento, cargando todo tipo de locura ilegal en mi ordenador y tableta sin que yo lo supiera, porque eso podría suceder. Cuando mi esposa llegó a casa y hablamos de ello, le conté todos los sucesos extraños y ella estuvo de acuerdo en que necesitábamos contactar a las autoridades y descubrir exactamente qué estaba pasando. Al día siguiente, en nuestra pequeña reunión, se enteró de que la policía estaba tratando de identificar a una persona contra la que estaban construyendo un caso. Resultó ser el tipo que llamó a nuestra puerta ese día. Su nombre era Kevin o Keith, algo así. Era un refugiado de COVID, recién desplazado, sin hogar y medio loco. Kevin era un aficionado a la tecnología, con un conocimiento desbordante sobre ordenadores y ciencias de la computación. Había estado conduciendo por el Medio Oeste, usando Internet aquí y allá. Comenzó con cafeterías y tiendas al azar, estaciones de servicio, realmente en cualquier lugar sin un enlace protegido. Algunas de estas redes bloqueaban el acceso y los permisos, así que Kevin se volvió bastante bueno en saltar estos cortafuegos y restricciones. Con el tiempo y un uso prolongado de drogas, su relación con la realidad se desmoronó. Kevin comenzó a meterse en todo tipo de madrigueras de conspiración. También dejó de dormir. Aparentemente solo conducía sin rumbo de ciudad en ciudad, de estado en estado. Comenzó a usar redes privadas, descubriendo cómo entrar en la mayoría de ellas con algún tipo de acceso extraño por la puerta trasera. La gente no cambiaba su contraseña de red original y él aprovechaba eso. Quería usar redes privadas porque estaba viendo cosas locas en la web oscura, cosas de conspiración y montañas de imágenes ilegales. Ni siquiera quiero decir de qué tipo. Cuando aterrizó en nuestra calle, nadie sabe por qué vino aquí o de dónde vino o cuál era su plan real. El tipo usaba estimulantes cada vez que podía, principalmente pastillas porque tenía receta médica, pero también tenía metanfetamina en su coche. Kevin se había abierto camino a través de 3 estados solo para consumir drogas y robar internet. Estaba estacionado frente a mi casa, con su ventana lo suficientemente cubierta como para que no pudiéramos verlo allí. Después de que la policía finalmente lo arrestó, dijeron que había abierto el espacio entre el asiento trasero y el maletero para recortarlo aún más y poder esconderse allí sin que la gente lo viera. Tenían el caso preparado con suficiente evidencia y vigilancia. Luego lo arrinconaron en la calle, esa tarde. Surgieron y lo arrestaron. Cuando abrieron el coche, casi parecía algo salido de Mad Max o de Robocop, con cables por todas partes conectados a todo tipo de cosas, barras de luz y paquetes de energía. Incluso tenía un pequeño ventilador instalado dentro del maletero. Fue increíble y realmente impresionante ver que este chico probablemente era un genio legítimo, pero no tenía una capacidad útil. Fue arrestado, pero no por mucho tiempo. El coche fue remolcado y nunca más lo volvimos a ver. Espero que intentar poner a ese chico en el camino correcto haya funcionado. Las drogas le hacen cosas raras a la gente. Los eventos mundiales le hacen cosas aún más raras a personas como Ko. Muévelo, pero supongo que nada atrapa a una persona más fuera de control que Internet. Tengo una historia sobre la web oscura, o algo adyacente a ella. No estoy muy seguro, pero definitivamente fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado. Esto fue en 2013 o 2014, mi segundo año porque ninguno de nosotros sabía conducir todavía. Soy una chica y la mayoría de mis amigas también lo eran en ese momento. Nos gustaba pasear por el centro hasta que nuestros padres nos obligaban a ir a casa. Todos vivíamos cerca, así que no era gran cosa reunirnos en la esquina,
y luego simplemente acosar a toda la gente agradable que había salido a dar un paseo nocturno. El Art District del centro era nuestro patio de recreo en la escuela secundaria. Habíamos pasado horas explorando las vibrantes calles, admirando murales y bebiendo café en los cafés que elegíamos. No había mucho que hacer en el lugar donde vivíamos, así que era deambular por la ciudad o ser expulsados del centro comercial. Todos preferíamos estar fuera, así que una noche nos quedamos en las aceras mientras paseábamos por un callejón poco iluminado y nos topamos con un grupo de niños que estaban acurrucados alrededor de algo en la pared. Con nuestra curiosidad en su punto máximo, decidimos regresar más tarde e investigar por nosotros mismos. Era realmente extraño lo que estaban haciendo porque, mientras caminábamos por la entrada del callejón, todos se pusieron de pie y actuaron indiferentes, como si no los hubiéramos visto. Mientras continuábamos adelante, volvieron a la pared y siguieron jugueteando con lo que había allí. Dado que había muy pocas actividades para los niños en el centro, estábamos más que intrigados por lo que esos chicos estaban haciendo. Nos apostamos en una farola en el camino y esperamos un poco a que salieran. Después de una hora, finalmente lo hicieron. Demonios, podrían haber mantenido su interés durante tanto tiempo. Esperamos a que se perdieran de vista antes de aventurarnos a regresar por donde vinieron. Regresamos al callejón. El sol se hundía bajo los tejados proyectando largas sombras. El aire se volvió espeso con ese silencio espeluznante, como si el ladrillo y el mortero nos aislaran del resto del mundo. Sabíamos que el sol se estaba poniendo, pero estaba más oscuro de lo que esperaba. Era un poco difícil distinguir los detalles más finos. Nos acercamos al lugar, con nuestros corazones latiendo al unísono. «¿Qué crees que estaban haciendo aquí atrás?», susurró mi amiga Emily, mientras escaneaba las paredes con los ojos. Sacudí la cabeza y mi mirada se fijó en el lugar donde habían estado los niños. Fue entonces cuando vi un puerto USB sellado entre los ladrillos, brillando en la luz tenue, totalmente sellado en el ladrillo, solo un puerto para que alguien se acercara y se conectara. «¡Chicos, mirad esto!», grité, mi voz apenas por encima de un susurro. Todos se reunieron a mi alrededor. Sus rostros reflejaban mi propia mezcla de fascinación y temor. El puerto parecía fuera de lugar, como un secreto oculto a simple vista. Algo así. ¿Para qué diablos podría ser? Era una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. ¿Quién lo puso ahí y por qué hacerlo accesible? «Esto es extraño», dijo Emily con voz temblorosa. Me reí y empujé su hombro tratando de restarle importancia. «Oh, vamos, M. Esos niños estaban jugando con eso. Probablemente sea anime o algún tipo de material nerd». Todos compartimos una risa colectiva. Es cierto, vimos a otros niños jugando con él, así que no es como si un tipo grasiento con una gabardina estuviera merodeando por aquí tratando de que nos conectemos, pero teníamos mucha curiosidad, así que tuve que preguntar. «¿Queréis ver qué hay en él?» «No sé», dijo Emily. «Vamos, probablemente no sea nada», le respondí. Mis amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero resolutos. Busqué en mi mochila y saqué un par de cables adaptadores. «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó mi amiga Sara, abriendo mucho los ojos con preocupación. Ella ya era conocida por ser una matarrumores, así que realmente no le presté atención. Sonreí, mi corazón palpitaba con emoción. «Vamos, será divertido». Respirando profundamente, conecté el USB a mi iPhone. El dispositivo cobró vida descargando gigabytes de datos. No podía esperar a ver qué tipo de cosas raras podríamos descubrir o tal vez algún diario secreto. ¿Quién sabe? Mirando hacia atrás, me siento como una total idiota por conectar mi dispositivo personal a algún puerto aleatorio en medio de la ciudad. De cualquier manera, mi teléfono se reinició y esperamos en silencio con los ojos fijos en la pantalla. ¿Qué mostraría? ¿Qué secretos comenzarían a reproducirse en mi pantalla? Comenzamos a hablar y reír, sintiendo que la diversión regresaba al grupo. Comenzó como una preocupación, pero ahora que el teléfono no había explotado, volvimos a reírnos. El teléfono se encendió de nuevo y todos exhalamos colectivamente. Nada parecía haber pasado. Nos reímos aliviados y comenzamos a caminar. Intenté acceder a lo que acababa de descargar, pero no pude. Estábamos en movimiento ahora. Me dije a mí misma que lo miraría más tarde y lo borraría si fuera necesario.
Continuamos el resto de la noche, sin incidentes, hasta que llegó el toque de queda y tuvimos que irnos a casa. Hice la marcha en solitario, de regreso a mi casa, jugueteando con mi teléfono, y descubrí que literalmente nada era diferente. Lo que fuera que había descargado, aparentemente se había borrado, porque no había nada en mi historial ni en mis descargas. Satisfecha me fui a la cama y no pensé más en ello. A medida que pasaban los días, aunque el comportamiento errático de mi teléfono iba aumentando. Las aplicaciones se abrían y cerraban por sí solas. Los mensajes enviados a mis amigos no tenían sentido. Mis aplicaciones financieras eran inútiles. Ni siquiera podía revisar mi correo electrónico. Sentí que estaba perdiendo el control, pero mi vergüenza me mantuvo en silencio ante todo. Mis aplicaciones bancarias eran las más raras. Quiero decir, era una niña en ese entonces, pero aún tenía acceso a una tarjeta de cajero automático y cosas así. Me preocupaba que lo que sea que se hubiera metido en mi teléfono pudiera entrar en áreas más delicadas de mi vida, y a partir de ahí, Dios sabe qué. Aún siendo una niña tonta, no tomé ninguna precaución. Simplemente lo olvidé como hacía con todo lo demás. Nos reímos mucho de los mensajes de texto aleatorios que enviaba mi teléfono. Eran caóticos o gish total y disparaba a cualquier hora del día, súper raro y divertido por cualquier motivo. Luego, mi ordenador portátil se unió al caos. Se congeló un día y luego se reinició. La pantalla de inicio de sesión se burló de mí con el mismo mensaje amenazador. Todos tus secretos nos pertenecen. Me sentí como si me estuvieran observando, como si alguien estuviera esperando que cometiera otro error. Miré la pantalla con horror silencioso y me pregunté de qué estaban hablando. ¿Los secretos pertenecen a quién? ¿Qué secretos? Mi estómago dio un vuelco ante la idea. Volví a ser joven y estúpida. Simplemente cerré la pantalla del ordenador e imaginé que todo desaparecería, que volvería a la normalidad por la mañana. Si no, tal vez después de la escuela tendría que arreglarlo, pero no fui la única que experimentó problemas extraños. Mi papá mencionó que su teléfono estaba funcionando mal. Mi mamá estaba luchando con Internet a medida que pasaba la semana. Escuchaba cada vez más sobre las rarezas en el Internet de nuestra casa, cosas inteligentes que entraban y salían, haciendo que las aplicaciones funcionaran como querían. Era como el salvaje oeste de la tecnología en nuestra casa, y sucedió de repente. Solo yo sabía de dónde había venido el problema. Supe entonces que había traído algo siniestro a nuestra casa, algo que no podía manejar por mi cuenta. Pero ¿qué opción tenía realmente? Contarlo significaría admitirlo. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, nuestro sistema de seguridad cobró vida y no puedo expresar lo aterrador que fue ser despertado por algo tan abrumador. Los sistemas de alarma como ese son tan ruidosos que hacen castañetear los dientes y golpean el interior de tu pecho, desplazando cada mechón de pelo de tu cabeza. Es una sensación muy incómoda incluso cuando estás despierto. Así que para que eso suene en medio de la noche, me tuvo al borde de la histeria. La alarma nos envió corriendo a la sala de estar, todos con los corazones latiendo a 1000 por hora. Mi padre revisó rápidamente las puertas, pero no había nadie allí. Intentó desactivar la alarma, pero no se movía. Pude ver su frustración reflejada en el brillo rojo de la pantalla mientras golpeaba el panel una y otra vez, sin éxito. Era como una pesadilla, pero no iba a desaparecer. Entonces sucedió lo impensable. La alarma cesó y una voz habló a través del intercomunicador con un tono muy frío. «Hola, ¿puedes oírnos?» dijo la voz. «¿Quién es?», gritó mi padre por el intercomunicador. «Solo queríamos decir que todos tus secretos ahora nos pertenecen». Mis ojos se abrieron de par en par y me quedé entumecido. Literalmente me desplomé contra la pared y caí al suelo. Mi madre vino a consolarme, gritándole a mi padre que llamara al 112. Él cortó la energía del sistema de seguridad de alguna manera y los altavoces quedaron en silencio. Fue entonces cuando me derrumbé y le confesé todo a mis padres. Me sorprendió, pero rápidamente entraron en modo de crisis, tomando notas de todo lo que les pude decir. Estaban furiosos, naturalmente, pero ya estábamos en el meollo del asunto. No había nada más que hacer. Todos dormimos en la misma habitación esa noche, solo para asegurarnos de que no sucediera nada más loco. A la mañana siguiente,
Se comunicaron con la policía y con todo tipo de expertos en control de daños, es decir, consultaron a sus asesores fiscales, personal financiero e incluso a un especialista en seguridad cibernética. Hicieron un informe y luego conocí todo lo que podía salir mal y lo grave que era en realidad. Finalmente tuvimos que reemplazar todos nuestros dispositivos y parte de la tecnología inteligente en la casa. A partir de ahí, necesitábamos nuevos correos electrónicos de inicio de sesión y contraseñas súper seguras. Todo estaba en VPN y cifrado en nuestra casa, mucho antes de que aparecieran anuncios al respecto en línea. Fue un gran dolor de cabeza, muy largo, extenuante y costoso, pero fue una recomendación necesaria. El puerto USB se extrajo de la pared, pero no arrojó nada significativo. Los investigadores dijeron que no era más que un señuelo, con algunos escritos angustiosos de adolescentes y adultos jóvenes, incluso algo de poesía de mal gusto y un par de códigos aleatorios para cosas aleatorias. No había malware ni virus, ni nada de eso. Era como si algo hubiera saltado a mi teléfono y se abriera paso entre nuestras cosas, existiendo solo allí. Era muy espeluznante pensar que tuvimos que reemplazar cada dispositivo, cambiar cada contraseña y soportar un proceso largo y agotador para proteger nuestras vidas digitales. Fue una pesadilla que tontamente invité directamente a nuestra casa. Mientras luchábamos por reconstruir nuestra seguridad digital, me di cuenta de lo afortunados que éramos. Nuestras finanzas estaban intactas, nuestra vida privada permaneció privada y evitamos la vergüenza de ser hackeados. Hay historias de terror reales de personas que lo perdieron todo a manos de estafadores y piratas informáticos, así que salir ilesos fue realmente una bendición. Aprendí una lección difícil: nunca te metas con cosas que no entiendes y nunca subestimes el poder de lo desconocido. Fue como burlarse de un toro furioso y no poder apartarte de su camino. Internet es muy parecido, nunca querrás recurrir a sus peligros y está pendiente de ti. Desde ese día en adelante, traté a la electrónica con respeto y nunca di por sentada su seguridad. La memoria de ese puerto USB y su siniestro mensaje permanecieron grabados en mi mente, un recordatorio constante de los peligros que acechan en las sombras del mundo digital. Ni siquiera puedo continuar. No querrías que todos tus secretos les pertenecieran a ellos también, ¿verdad?